Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema de los efectos humanitarios de la crisis en el Medio Oriente en su periodo más reciente, naturalmente. Y bueno, en este tema, además de la migración de la que estamos hablando, de alguna manera también políticamente pues está teniendo un impacto, es decir, el impacto humanitario por un lado, pero también el impacto político que está como polarizando a las propias sociedades, ¿no? Los ataques de Francia, pues por ahí se fueron, la presencia de migrantes cuando son o propios ciudadanos de esos países, pero de segunda o de primera o segunda generación de migrantes, son los que perpetraron los ataques, como que complica, ¿no?, la migración, este tipo de cuestiones. ¿Cómo ves? Sí, casi inmediatamente después de los atentados en París, por ejemplo, el primer ministro polaco dijo, pues nosotros no vamos a recibir ningún refugiado. Eso es el efecto y sí, ahorita sabemos que varios de ellos sí entraron con el flujo de los refugiados, pero la gran mayoría de las personas finalmente sí se están huyendo del conflicto y además se están huyendo del Estado Islámico. Entonces Sí. no son necesariamente terroristas, pero en el discurso político sí hay conflación, digamos, de las dos cosas. Entonces, lo que ahorita está pasando es que, bueno, hay de por sí que ya había en varios países una reacción hacia los migrantes, pues eso se está aumentando y hay más voces que van en contra de los migrantes. Pero también si dentro de unas zonas de repente hay mucha gente de afuera, etcétera, también uno entiende a un nivel de la comunidad que es muy complicado de recibir a tanta gente. Entonces sí, es un problema y que se va a hacer, bueno, yo creo que se va a agudir mucho en los próximos meses. Ciertamente es un tema político, no hay partido político hoy en día en Europa, en la Unión Europea, que no tenga entre sus plataformas de manera prioritaria el asunto de la migración. Y además pues no todos los partidos coinciden, sino lo contrario, y ese es un bastión importante incluso de debate político. Y más allá de eso, me parece que en Europa se está generando el caldo de cultivo perfecto de nueva cuenta de exacerbación de los nacionalismos. Los nacionalismos que en su momento son fructíferos, son importantes, son útiles en la conformación de estados, pero como dice Ortega y Gasset, lo señaló en su momento, en Europa todo está consolidado y los nacionalismos sobran o además pues han generado grandes guerras, ¿no? La primera, la segunda, no digo que sea el único factor de estas dos grandes conflagraciones, pero ciertamente que los nacionalismos dividen. Y en este contexto actual se está generando un nuevo nacionalismo bastante férreo, en donde, bueno, por naturaleza los nacionalismos excluyen a las minorías, que son los más vulnerables, y entonces, además de los refugiados, los inmigrantes que ya tenían ahí algunos años y están intentando adaptarse, pues de nueva cuenta son vistos con malos ojos. De tal suerte que estamos frente a un contexto económico, social, político, por supuesto, bastante conflictivo de fracturación, de fractura de la sociedad europea, en donde los partidos políticos de extremas derechas están ganando bastantes aliados y, bueno, pues ya lo comentamos en su momento, en Grecia es el partido de derechas, el nazi, tiene el tercer lugar, ¿no?, de las preferencias electorales. En Francia con Le Pen, etcétera. Entonces, vamos, es un tema realmente importante, cómo la migración exacerba nacionalismos y los nacionalismos manipulados pueden llevar a personalidades de las derechas o de la extrema derecha en el gobierno. Pues ya los tenemos en buena medida en Europa Oriental, que justamente, como bien señalas, son los más cerrados en términos de recibir a refugiados. ¿Cómo lo ves, Mariano?
Sí, yo, bueno, también, por ejemplo, en mi país, Países Bajos, para no decir Holanda, ¿Por qué Holanda es una provincia, no es todo el país, ¿no? Pero bueno, entonces en mi país pues, ya tenemos también a un grupo de bastante a la derecha, extrema derecha si uno quiere, muy xenófobo, entonces precisamente esas cosas ayudan a pues que ganan más votos, que tienen más exposición, si uno quiere, en los medios, y están básicamente exacerbando la situación, ¿no? Entonces, mientras que yo creo que la gran mayoría de la gente, cuando uno le pregunta así directamente, pues, si tenían que recibir a gente, a refugiados por la situación humanitaria, la gran mayoría dice que sí. De hecho, hicieron una encuesta y hay más voluntarios hay listas de voluntarios para trabajar con los refugiados. Pero por otro lado, hay ciertos voluntarios que ya no quieren trabajar con los refugiados. Entonces también hay toda esta división, no solamente políticamente, pero también en la sociedad civil. Entonces creo que sí va a ser un problema y se necesita realmente a unos políticos, un liderazgo muy bien para que no va a exacerbar todas estas situaciones. Lo que sí sé es que, por ejemplo, a nivel político dentro de la Unión Europea, lo que están viendo unos países, entre ellos Alemania, unos países escandinavos, Holanda, Bélgica, están viendo un pacto de Schengen, pero reducido. Entonces, solamente entre ellos, ¿no? Entonces, eso también ya es una cuestión, digamos, una respuesta política que, ok, vamos a cerrar las fronteras, pero entre nosotros sí vamos a dejar abiertas las fronteras, ¿no? Bueno, y aquí entra un juego político muy interesante porque, por ejemplo, mientras Francia necesita de Alemania, por ejemplo, para en su avanzada antiterrorista en Mali, entonces Alemania le va a aportar unos cuantos miles de soldados a Francia. Alemania lo está haciendo para tener el visto bueno y el respaldo francés en la propuesta alemana de organización de alojamiento de los refugiados. Es decir, empieza a generarse una serie de negociaciones políticas en donde sí, los refugiados son importantes, pero ya es una moneda de cambio respecto a otros propósitos en materia de seguridad, que es la agenda más importante, por supuesto, que hay en Europa, y en donde ciertamente los países de la Europa Oriental se están lavando las manos, están siendo muy claros en términos de decir, por nosotros pueden pasar, pero que no se queden, ¿no? Y de nueva cuenta, la Unión Europea está enfrentando un problema muy serio en términos de que es incapaz de establecer las normas comunitarias adecuadas para regular este asunto de forma colectiva. Sí. Lo que llama la atención, digamos, es, hace un momento usaste una palabra, Juan Pablo, que decías, es un nuevo fracaso de la Comunidad Europea, algo así dijiste. Bueno, en el sentido... una nueva crisis, o una ¿no? nueva, mejor dicho. Sí, quizás, pero bueno, sí, quizás mejor una nueva crisis, pero es una crisis al final de cuentas, ¿no? El tema de Grecia reciente en términos económicos también fracturó mucho a la propia comunidad, se hizo evidente que no había, vamos, que se creció quizás demasiado rápido en el tamaño de la Comunidad Europea, con demasiadas naciones que no estaban en los niveles, ¿no? Y que emparejar a todos pues iba a ser muy difícil económicamente, pero ahora vemos que incluso socialmente se está también ante ese tipo de retos. ¿Cuál es el futuro entonces de la Comunidad Europea? Sí, digamos, un futuro razonable, próximo, en donde seguramente pues va a haber, así como la amenaza del gobierno de Cameron en Gran Bretaña, si vendrán otro tipo de situaciones semejantes. ¿Ustedes consideran que eso pudiera suceder o Alemania va
porque pues, al final de cuentas Alemania está muy sólida en eso, ¿no? Y está entarcada, digamos, obstinada en mantenerlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, ya sé que digo, es imposible la respuesta, pero por lo sí. menos algunas ideas de por dónde podría ir. Bueno, primero yo creo que está todavía la cuestión del eje franco-alemán, ¿no? Que ha sido un eje y un motor de la integración europea desde pues, hace mucho tiempo, casi desde el inicio, ¿no? Entonces, yo creo que sigue esa parte. Otra vez Merkel y Hollande se han puesto de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, sí, creo que ellos van a seguir con este eje. Lo que yo creo que va a pasar, una de las cosas que va a pasar es una Europa de diferentes velocidades. Ya sean la literatura, etcétera, ya la ha dicho muchas veces, y creo que eso efectivamente va a pasar. Entonces, hay unos países que quieren su mini Schengen, van a hacer el mini Schengen. Otros países que no quieren ser parte de eso, pues no van a ser parte de eso. Entonces, eso lo que va a pasar es que la Unión Europea, hasta cierto punto, que fue siempre un animal, digamos, único en términos de procesos de integración, la supranacionalidad y todo eso, se va a semejar más a un tratado de libre comercio plus, pero no tanto la dirección que había tomado en términos de procesos de integración. Entonces yo creo que se va a parar hasta tal vez ir un poquito más hacia atrás. No se va completamente desmantelar, pero sí se va a quedar como un proceso de integración más de ampliación que de profundización, que es decir, que se tiene que igualar y semejar o homologar ciertos tipos de políticas, hasta políticas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a regresar contigo, Juan Pablo, porque me acaban de decir que ya nos tenemos que ir al corte, pero sí me gustaría profundizar en esta idea que está diciendo Marianne, porque es probable que sí lo vería uno, ¿no? Una cosa como mixta. Nos tenemos que ir. Regresamos con ustedes en un momento en su programa Sigue en Contexto. Volvemos.